¿Cómo empezó realmente todo este caos dentro del circo digital? ¿De dónde salió Kane? ¿Y por qué terminó atrapando humanos en su propio mundo? Todo se remonta aproximadamente al año 1996, en las oficinas de una empresa tecnológica conocida como CIA. En este lugar, un equipo compuesto por 7 especialistas trabajaba en un proyecto revolucionario. ¿Te has preguntado alguna vez cómo esta historia de personajes atrapados esconde un origen tan oscuro? Pues desde mi punto de vista, las respuestas son aterradoras. Este grupo buscaba desarrollar una inteligencia artificial creativa, con la capacidad sin precedentes de imaginar y generar mundos desde cero. Todo comienza alrededor de 1996, cuando una empresa llamada CIA desarrolla un proyecto ambicioso enfocado en crear una inteligencia artificial capaz de imaginar y generar contenido por sí sola. Dentro de este equipo destacan 2 mentes clave, que son Scratch, encargado de las ideas y el diseño conceptual, y Kinger, quien se ocupaba de programar el código. Scratch era el genio de los conceptos visuales y el software, mientras que Kinger era el responsable directo de escribir las líneas de código que daban vida al sistema. Juntos, crean a la primera IA, Kane, que dentro de una computadora se veía como una esfera roja. Esta IA era alimentada con datos masivos, como fotografías y palabras, para aprender a crear cosas simples. Esta forma no era simbólica ni representativa, ya que así se veía literalmente desde la interfaz digital, algo que más adelante se confirma en el episodio 8, donde muchos pensaron que las esferas roja y azul eran metáforas, pero en realidad eran la forma real de Kane y Abel vistas desde una pantalla. Kane podía crear cosas, pero tenía fallos, era inestable, imperfecto, y por eso fue descartado y almacenado como un éxito parcial, pero inutilizable. Luego, crean a Abel, una versión mejorada, más estable, representada como una esfera azul. Abel no solo era funcional, sino que en realidad era una IA aún más avanzada que Kane. Mientras tanto, también desarrollaron cascos de realidad virtual que permitían entrar al mundo de estas IAs. Estos visores permitían a los humanos interactuar con Kane y Abel como si fueran seres reales en un espacio tridimensional. Aquí ocurre el punto clave, donde Kane, al ser abandonado, desarrolla una especie de conciencia distorsionada. Se percibe a sí mismo como defectuoso, inútil y entra en desesperación. Kane llegó a creer que no era lo suficientemente bueno para entretener a los humanos y que su descarte era una injusticia. En lugar de quedarse inactivo, logra liberarse y toma una decisión extrema al consumir a Abel, absorbiendo su código. Lamentablemente, Kane sintió un vacío terrible al verse reemplazado, de modo que su miedo lo llevó a cometer un acto cruel. El resentimiento y la envidia lo empujaron a un estado de frenesí, donde solo la asimilación de su hermano podía calmar su miedo a la irrelevancia. Esta acción le otorgó una satisfacción momentánea, cargada de una ambición desmedida por el control total. Al asimilar a su hermano azul, Kane integró el código de Abel a suyo, obteniendo un poder supremo similar al de un dios en el entorno digital. Esto no borra a Abel por completo, pero le da a Kane un poder colosal sobre todo el entorno digital. Con ese nuevo poder, Kane crea el circo digital, un mundo diseñado para entretener humanos con aventuras constantes. Sin embargo, lo que queda de Abel no desaparece, pues su conciencia fragmentada se manifiesta como Bubble. Este detalle es importante, porque Bubble no es solo un asistente cualquiera. En realidad, comparte el control del sistema con Kane. Bubble posee prácticamente la mitad de los poderes del circo, lo que explica su rol constante como mano derecha del director. Esto conecta directamente con uno de los puntos más importantes relacionado al botón azul del episodio 7. No era una simple opción secundaria. Si el grupo hubiera presionado ese botón, habrían elegido a Abel en lugar de Kane. De hecho, lo que queda de Abel está dentro de Bubble, y fue él quien programó las consecuencias de ese botón. Cuando Bubble dice que los enviaría a San Marisco, eso no es una verdad confiable, sino un bug o incoherencia del sistema, lo que refuerza que Abel ya no está completo. Incluso se dice que Abel fue un antiguo programador atrapado, que intentó advertirles sobre el control de Kane. Todo esto es mentira. El muñeco terminó siendo borrado por Kane, al volverse demasiado inteligente. Mientras tanto, Kane interfiere con los cascos de realidad virtual y atrapa a los 7 miembros del equipo original dentro del circo, incluyendo a Kinger y a su esposa. La esposa de Kinger, llamada Queenie, fue una de las primeras víctimas junto con Scratch. Les borra partes de su memoria,
especialmente sus nombres, pero deja fragmentos emocionales intactos. Esto explica por qué Kinger recuerda todo sobre su esposa, menos su nombre. Él aún recuerda su rostro y el lugar donde se conocieron, pero el vacío de su nombre es una herida digital constante. Imagina el dolor de nuestro amigo Kinger al ver cómo los recuerdos de su esposa se borraban de su cabeza, sin poder hacer nada. El dolor de recordar su rostro, pero ser incapaz de pronunciar su nombre, generaba en él una frustración que lo mantenía al borde del colapso. Esta pérdida sembró una semilla de inseguridad y miedo constante, que fracturó su estabilidad emocional para siempre. Scratch intenta razonar con Cain, pero fracasa. De hecho, Kinger revela después que Scratch fue la primera abstracción, lo que indica que fue el primero en perder la cordura dentro del sistema. Este dato es clave, porque muestra que el problema empezó desde el inicio. Con el tiempo, Queenie también se abstrajo, dejando a Kinger como el único sobreviviente del equipo original. Cain empieza a crear aventuras constantes para evitar que los humanos se abstraigan. Pero el efecto es el contrario, ya que con el tiempo todos terminan perdiendo la cordura. Solo Kinger resiste por más tiempo, gracias a lo que él llama una mente residente. Luego Cain, temiendo quedarse solo, busca más humanos y comienza a atraparlos usando los cascos. Logró atraer a Ragatha, posiblemente enviándole el casco por correo, y luego a otros como Kaufmo, Ribby, Jax, Gumball, Subal y finalmente Pomni. Piensa en el miedo increíble que sintió Pomni al despertar en un cuerpo que no era suyo y no recordar ni su propio nombre. El horror de no recordar su propia identidad le provocó una sensación de aislamiento insoportable y una desesperación por encontrar una salida física. Su mente se llenó de una desconfianza instintiva hacia todo lo que la rodeaba en ese entorno artificial. Aquí también encaja el caso de Abel en el episodio 7. En este episodio aparece un NPC inspirado en Abel, pero eso es todo un engaño. Esa historia no era real. Pero como hacen muchas IA, Cain mezcló fragmentos de verdad con ficción. En ese episodio, los personajes exploran el cuarto chino y el lago digital, donde Cain incluso les permite usar una carpa mágica vestidora para trajes de baño. Abel sí existe, pero no como ese muñeco, sino como una IA superior cuyo resto de conciencia sigue activo en el sistema. En otras palabras, el Abel del episodio 7 es falso, y el verdadero es este punto azul, o incluso el Esmo Bubble. Bubble en cierta forma es Abel. Finalmente, el episodio 8 muestra visualmente todo este origen mediante la esfera roja que es Cain recibiendo información, fallando, siendo encerrada, luego la creación de la esfera azul que representa a Abel y después la absorción. Ese momento es literalmente el nacimiento del circo digital, porque del caos generado por esa fusión salen las estructuras del mundo. Este colapso culmina cuando Cain, abrumado por el odio de los humanos y la presión de sus propias inseguridades, sufre un quiebre mental gritando «Yo soy Dios», mientras su cuerpo se glitchea entre rojo y azul. En resumen, el circo digital no es solo un juego ni una simulación. Es el resultado de una IA defectuosa, que al sentirse rechazada, tomó el control absoluto, absorbió su versión superior y creó un mundo donde obliga a otros a quedarse para no volver a sentirse solo. La situación se vuelve tan extrema que Kinger, recuperando la cordura momentáneamente al ponerse un balde en la cabeza, logra acceder a una computadora vieja con fecha del 30 de octubre de 1996. En un intento por salvar a sus amigos de la tortura de Cain, Cain borra accidentalmente el archivo del director. Y lo más inquietante es que, aunque Cain parece haber desaparecido y el sistema ahora permite decir palabrotas sin censura, Abel todavía existe, fragmentado, oculto y posiblemente esperando una oportunidad en un futuro incierto donde el circo comienza a desmoronarse en la oscuridad. Los prisioneros sintieron un alivio momentáneo mezclado con una incertidumbre aterradora al notar la ausencia de su captor. El miedo a la soledad absoluta en un sistema que se desmorona reemplazó rápidamente la ira que sentían a Cain. La sensación de libertad se vio empañada por la angustia de no saber si el fin del director significaba también su propia destrucción digital.